Bueno, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, las bendiga en sus casas, en sus familias, en este domingo 4 de octubre del 2020, en el que continuamos bajo esta eh, situación de aislamiento, entre comillas. ¿Cómo llamarlo ya a esta altura? Es un poco raro, ¿verdad? Porque bueno, en todo el mundo estamos más o menos con la misma situación, pero lo vamos tomando de distintas maneras, parece. Que Dios los bendiga en sus casas. Yo quería empezar esta mañana y ponernos en manos de Dios, pedirle a Dios que nos bendiga, que cubra nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que tenemos en el corazón y todo lo que eh, tenemos en nuestro pensamiento, todas las personas, todas las circunstancias, eh, situaciones que nos pesan, situaciones más complejas o tal vez situaciones no tan complejas, pero que siempre de alguna manera representan una carga para alguien y un motivo para llevar a Dios. Dios que no tiene discriminación ni de personas ni del tamaño de los problemas, porque Dios se especializa en querer tener comunión con nosotros y eso implica restaurar todas nuestras áreas. Entonces yo quiero compartir una oración para comenzar y ponernos en manos de Dios. ¿Sí? ¿Me acompañan? Dios querido, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, quiero en esta hora, Señor, ponernos en tus manos. Vos, Padre del cielo, que tuviste en tu plan precioso y maravilloso venir a buscar a tus hijos, reconciliarnos con vos y traernos a la paz contigo, por medio de Jesús y de su sacrificio que nos puso, Señor, de nuevo en tu presencia. Queremos derramar y volcar en nuestro corazón lo que tenemos en nuestro corazón. Las personas, las circunstancias, las familias que están pasando necesidades o pruebas difíciles, pruebas duras. Señor, en cada una de las casas, en cada uno de los lugares donde haya personas que tenemos en nuestro corazón que están atravesando momentos difíciles, te pedimos que tu Espíritu Santo se esté manifestando, bendito Dios, con sanidad, con paz, con alegría, con propósito. Señor, sana y restaura cada necesidad conforme a la inagotable gracia que proviene de tu presencia. Te honramos, Señor, hablanos en esta mañana, toma tu palabra y habla a cada uno de nosotros conforme a tu plan precioso para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo los quiero invitar a que ustedes puedan buscar en su palabra, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Ahí lo voy a admitir también. Carlos, que estaba esperando para entrar, los invito a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer un relato que desde distintos lugares y de distintas maneras yo ya he compartido una serie de palabras, de prédicas con relación a esto, pero en esta ocasión me quiero detener sencillamente en algunos aspectos que nos permiten también ensamblar e integrar con el tiempo de Cena del Señor que hoy hemos de compartir, Dios mediante. Yo creo que la palabra nos habla, pero yo creo firmemente que el Señor nos tiene tanta paciencia y trabaja con nosotros de una manera tan permanente y tan constante. Tenemos una imagen a veces de un Dios cansado o agotado de insistir con nosotros, pero Dios, lo que define la palabra es que Dios es amor y que su amor es un amor que no se cansa ni se agota cuando ve que sus hijos están debilitados, cansados, agobiados por las cosas. Distinta es la rebeldía, distintas son las cosas que nos llevan a abandonar a Dios porque no queremos
tomar la opción de creer en Dios, aun cuando sea difícil hacerlo. Pero Dios es, en su sabiduría, quien puede distinguir en el corazón el que es rebelde y no quiere porque no quiere, del que lucha y se debilita. Y en esa debilidad, como Job, persona íntegra e intachable, clama a Dios pidiendo por favor que Dios se presente. O que Dios le hable, le responda, o simplemente derramando toda su angustia y su tristeza delante de Dios. Bueno, yo quiero en esta mañana meditar brevemente, antes de compartir con ustedes la cena del Señor, eh, este pasaje que me permite a mí fue muy importante em, encontrarme, reencontrarme con él, con el texto y con las verdades que el Señor me dijo, me habló el corazón y quiero compartir hoy con ustedes, ¿verdad? El pasaje es un poquito extenso, pero lo quiero leer entero, porque quisiera que fuera la palabra misma y el Espíritu Santo el que después luego con mis aportes y mis reflexiones toquen sus corazones y les permita continuar la tarea de, de trabajo interior, de restauración, de recuperación de la perspectiva en la cual Dios nos pone cuando con su Espíritu Santo nos exhorta y nos acompaña. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, que es el relato de los dos que van luego de ese primer domingo de la semana, luego de la resurrección de Jesús, que ellos todavía no sabían, camino a Emaús. Desde Jerusalén a Emaús se dirigían y eh, el relato nos cuenta lo que acontece con estos dos discípulos. Lo voy a leer de corrido y luego meditaremos brevemente sobre ello. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero como no lo reconocieron, pues no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto y también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos
y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, les decían, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Gloria a Dios por su palabra. Y realmente mis hermanos y hermanas me reían en la mitad, ¿no? Porque no me río, pero me causaba esa gracia un poco nerviosa que a veces a ustedes les puede pasar, ¿no? Cuando leen, Jesús los reta o les exhorta, qué torpes que son, les dice, ¿no? Qué tardos de corazón. Y es esa risa nerviosa de sentirse uno también, a veces parte de esa exhortación, ¿verdad? De sentirse responsable un poco de haber generado en Jesús que le diga a uno esa misma respuesta, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado algo semejante. Con cuánta naturalidad a veces vamos deslizándonos en una seguidilla de situaciones que cuando algo nos sorprende, nos encontramos casi a veces como para dónde corremos ahora, ¿no? Y todo lo que hemos recordado y todo lo que hemos vivido parece como que se pone a prueba. Pero básicamente yo quiero detenerme en tres aspectos hoy. Uno es los discípulos, otro es Jesús y otro es la comunidad. Los discípulos, ¿qué podían esperar? ¿Por qué nos podríamos nosotros eh, identificar con ellos? Bueno, vivimos nosotros, quizás tal como ellos, un tiempo de incertidumbre. Este tiempo tan grande, de tanta incertidumbre, de tanta expectativa difícil de ver su cumplimiento. Porque los hechos, al igual que a ellos, les parecían algo que iba completamente en contra de lo que sus expectativas esperaban. Ellos tenían la esperanza, dice el relato, de que fuera él, este hombre, ¿no? Varón poderoso en obra, profeta de Dios con palabra de, fíjense las definiciones que dan de Jesús, y eran dos discípulos de él. Y todo lo que creían, todo lo que sabían, todo lo que habían escuchado, eh, esperaban que se dé, digamos, esperaban que lo que de él creían y sabían se cumpliera, pero por alguna razón la expectativa que ellos tenían no era la que se estaba cumpliendo, sino que se había cumplido otra cosa. Ellos habían construido, los hechos estaban derrumbando sus expectativas. Los hechos de la realidad les estaban mostrando que ese Jesús en quien creían ahora estaba muerto. Bueno, en realidad les habían dicho que estaba vivo, pero no podía ser. ¿Cómo iba a vivir? ¿De dónde salía eso? No, estaban asombrados que alguien les viniera a decir una cosa semejante. Por eso hay algo muy importante para aprender nosotros hoy, y es tener la identificación como seres humanos con estos dos, que aún sabiendo todas las promesas de Dios, muchas veces los golpes globales o próximos de la vida nos confrontan con una manera de ver los hechos que tenemos alrededor. A veces podemos elegir cómo verlos y a veces no, a veces simplemente acontecen. Y es tan importante recuperar de la palabra la promesa y la acción de Dios para poder en este tiempo hacer ese corte en nuestra vista, en nuestra conciencia y volver a enfocarnos en Dios, ¿no? Em, la verdad es que ellos habían oído hablar a Jesús, lo habían visto hacer milagros, ellos conocían las escrituras, conocían las expectativas que de la palabra se desprendían, de quién fuera esta persona, pero sus propios buenos deseos, sus propias expectativas
tenían una calidad todavía muy humana. Es verdad que todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es verdad, acontecería un poco más adelante, pero la exhortación, el santo reproche que Jesús les da, tiene que ver con una manera de ver al texto y conocerlo a Jesús. Por eso a nosotros nos exhorta también hoy, para poder volvernos a poner en perspectiva, para poder identificarnos con esto, ¿no? El resultado de de ver la realidad y no poder ver más allá de la realidad de Dios era tristeza, pesadumbre. La palabra que se usa en el relato en el griego es abatimiento. Estaban abatidos. Dice, cuando se detienen con el rostro cabizbajo, dice, deteniéndose abatidos, con cara de tristes y con el corazón entristecido. Así estaban estos dos. Insisto, luego de escuchar a Jesús, luego de haberlo visto sanar, luego de haber visto enseñar, luego de haber compartido con él, luego de haber escuchado cómo tenía que ser el proceso, y sin embargo, luego de que les dijeran que había resucitado y que habían ido a ver a la tumba y que no estaba su cuerpo, pero él no estaba. Luego de todo eso, su corazón estaba abatido, dice el relato. Por alguna razón, la tristeza, la angustia, la desesperanza, el abatimiento nos corre del foco. Nos puede hacer un pequeño giro y mirar a los hechos y decir, acá no está Dios, como alguien compartía entre semana, ¿no? Que en la televisión alguien decía este tipo de conclusión, Dios nos abandonó, Dios no está. Qué natural a veces es tener una conclusión de este tipo. Pero lo notable, lo que el relato nos invita a ver, ¿no? Es que, ¿qué es lo que sucede con Dios mientras tanto? Es como si nosotros pudiéramos ver la película completa de lo que acontece cuando alguien atraviesa esta situación, que podemos ser nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que puede estar aconteciendo lo mismo, y de hecho acontece lo mismo con el relato, que ¿qué es? Que Jesús se pone a caminar al lado de ellos, que Jesús los encuentra y se les aparece. Claro, ellos no lo reconocían. Ellos seguían todavía con la pesadumbre del relato, de la historia, de lo que habían acontecido, lo que habían visto. Lo que estaban viendo les había afectado, que con Jesús al lado, con Jesús hablándoles, con Jesús compartiéndole las escrituras, como usted seguramente, que lee la palabra y algo le arde en el pecho, algo le quema decir, qué precioso que esto fuera verdad para mí. Yo no sé lo que pensarían ellos, simplemente dicen que les ardía el corazón mientras él les exponía la palabra. Yo no sé si en medio de nuestra angustia, pesadumbre, abatimiento, leemos la palabra y decimos, oh Señor, qué bueno que esto fuera verdad para mí hoy. Y eso que nos lleva a hacer esa confesión parece seguir teniendo ese bloqueo de por qué eso no se puede cumplir. O nosotros pensamos, ¿por qué eso no se puede cumplir? ¿Por qué Dios no hace ese pasito más? ¿No? ¿Cuál fuera la expectativa de ellos? ¿Cuál fuera la nuestra? Bueno, Jesús realmente se ocupa de ellos, en medio de su pesadumbre se les aparece y los conforta. Jesús había realmente tomado tiempo para estar con sus discípulos, había mostrado su poder, les había enseñado la palabra, les había anticipado los hechos de lo que iba a suceder con su propia vida. No hace falta más que leer un evangelio solito. Pueden leer y encontrar a Jesús que les anticipa a sus discípulos lo que va a acontecer con su propia vida, pero también lo que va a acontecer con ellos, que van a ser puestos a prueba, que van a tener dificultades. Jesús les anticipa. Pero la noticia a veces trabaja de tal manera que los hechos que nos acontecen en la realidad la superan. La información que recibimos necesita ir trabajando por fuerza de la fe. Y ahí es donde aparece la lucha y la tensión. La fe y la manera en la que los hechos se nos presentan, o de las cosas que suceden. Pero si nosotros tenemos eh,
capacidad espiritual de atravesar los hechos y de ver a través de los hechos la presencia de Jesús, de Cristo, en medio de todas esas circunstancias, seguir siendo Señor, Dios, Rey, soberano, Padre, amigo, cercano, guía, maestro. Si podemos ver a través de todas las circunstancias, de todas las preocupaciones y de todos los problemas, la presencia del resucitado que venció la muerte, caminando a nuestro lado, ese es el principio de la sanidad y de la restauración. Es el principio de que ese ardor en el corazón se transforme en esperanza que cambia la perspectiva hacia el futuro. Y decir, no está bien que se queme medio mundo con incendio, ni está bien todo lo que sucede, por supuesto que nos duele, y está bien, pero eso nos traslada, nos debe de trasladar. Y Cristo, el Espíritu Santo, nos conduce y nos traslada a fortalecer nuestra fe, no a poner en duda de que todo lo que acontece habla de que si Dios está o no está presente. Es el gran desafío de que verdaderamente cómo nosotros resolvemos el hecho de cómo miramos los hechos a nuestro alrededor. Jesús camina, se pone a nuestro lado, aun cuando estamos abrumados por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos. Abrumados, nuestra cabeza explota en pensamientos. A veces no lo vemos, a veces no lo podemos reconocer, a veces no logramos sentir su presencia, pero Él está. Les puedo dar yo mismo testimonio desde hace ya un tiempo, ¿no? Esta pregunta, Señor, quiero escucharte, quiero percibirte, quiero sentirte, ¿no? Y me tiene que pasar que alguien me tiene que decir, el Señor está con vos, sin yo preguntarle a nadie, es alguien que me diga, el Señor está con vos, con una respuesta tan sencilla, pero tan clara. Porque Él estando, yo le preguntaba, ¿por qué no estás? ¿No? Y el estar es el punto de partida de la restauración, de la angustia, de la incertidumbre, del abatimiento, de la desesperanza, y nace allí. Él está acompañando, porque Él nos acompaña y no desaprovecha el tiempo, Él no simplemente no se queda allí sin hacer nada, sino que cuando toca eh, comenzar a exhortarnos y a trabajar, verdaderamente Jesús eh, nos levanta, nos pone en el lugar correcto, ¿no? El relato nos muestra algo importante, aún con Jesús a su lado, aún con la palabra expuesta, ellos seguían sin ver. ¿M? Ellos seguían sin ver todavía a Jesús y comenzaron a ver, dice el relato, cuando algo muy fundamental y muy importante sucede. Si ustedes prestaron atención, el momento en el cual ellos comienzan a ver es el momento en el que, dice el texto, partían el pan. Dice el versículo 30, luego estando con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos. Algo sucedió, dice el relato. Algo aparece en el acontecimiento de la comunión, mensaje para la iglesia, donde se fundamenta la perspectiva tan importante de la comunión unos con otros y todos con Dios, todos con Cristo, por medio de la comunión, por medio del acto de partir el pan. Ese acto litúrgico que no se circunscribe a un templo, sino que se circunscribe a una fe, a la acción hecha de toda la iglesia con fe que en el partir el pan, desde donde estemos físicamente, entramos en comunión unos con otros por la presencia del Cristo resucitado. Yo les invito a que ustedes puedan tomar sus elementos, que nosotros podamos participar en este momento para ya ir terminando esta meditación, el, el momento de compartir el pan y el vino, porque es exactamente lo que les aconteció. Fíjense lo que dice después, ¿no? Regresaron a Jerusalén,
Fueron de vuelta a donde estaban los discípulos y en el 35 los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La gran inquietud de ellos era esta incertidumbre. Se murió, pero nos dijeron que está vivo. ¿Qué pasará? Se les aparece y no lo reconocían, porque la tristeza y la pesadumbre eran mucho más fuertes, el agotamiento era mucho más fuerte. ¿Qué pasará? ¿Será verdad? Y las dudas se despejan en el partir el pan, en la comunión unos con otros, en el saber que tú, vos, usted, todos ustedes están allí, aunque no estemos físicamente juntos, pero saber que tenemos la comunión en el Espíritu entre nosotros y con toda la iglesia de Cristo en el mundo, que está unida en este tiempo, pidiendo que Cristo venga, clamando como nos pide la palabra, pero compartiendo la comunión del pan y del vino como símbolo y testimonio universal de que la iglesia clama unida por la presencia de Dios y permanece unida y no estamos solos y clamamos a Dios su manifestación y Dios se manifiesta. Tenemos que tener la certeza, mis hermanos, mi querido hermano, mi querida hermana, de que en la comunión es donde nuestros ojos se abren, de que es en el tiempo de compartir juntos, insisto, no físicamente en este tiempo, pero eso no impide la comunión unos con otros. La incertidumbre que nos trae la imposibilidad de estar físicamente juntos no debe de transformarnos en sujetos aislados, sino en la certeza por la palabra, por la presencia y por la comunión unos con otros que Dios está a nuestro lado. Yo los quiero invitar a buscar, si quieren, en sus palabras, en sus Biblias, si no, lo siguen del relato que yo les voy a compartir en Primera de Corintios, un texto que solemos usar siempre, em, para permitir que nuestros ojos espirituales se abran. Pedirle a Dios y al Espíritu Santo que en este momento podamos em, recibir su luz en nuestros ojos y que la incertidumbre deje lugar a la certeza de la presencia de Dios en este lugar, en su lugar, aquí conmigo, juntos, invisiblemente para nuestros sentidos, pero presente en nuestro corazón ardiente de su presencia. Dejarnos encontrar con el corazón, en el corazón, con el resucitado, que prometió estar, que prometió ocuparse, que prometió encargarse de nuestra vida, de nuestras necesidades, al partir el pan unos con otros. Yo les quiero pedir a todos los que han sido bautizados, están en comunión por el bautismo con el Señor y con la iglesia, que delante de Él y en paz consigo mismo y con la iglesia y con Dios puedan participar en este tiempo, siguiendo el relato de la palabra que está allí por el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, que dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el Amén. pan, recordemos el sacrificio de Jesús por el que murió y resucitó, y en este acto pidamos que el Señor se manifieste trayéndonos luz a nuestra vida. Participemos. Amén. Continúa el relato de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Sí, Señor. Y en este acto que vamos a beber el vino,
recordamos que la sangre de Jesús que fue derramada, no quedó derramada, sino que resucitó el Señor. Y en su victoria sobre la muerte nos da la victoria a nosotros. Participemos del vino. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta copa, Sí, Señor. por este vino que representa tu sangre, por la Sí, bebida Señor. en la que participemos, Señor, que recordemos que tú moriste, pero fuiste traído de Amén. vuelta a la vida para no vivir más. Amén. Y en esa Amén. certeza nos levantamos, nos Amén. unimos, Señor, y en esta comunión unos con otros te confesamos, Amén. Señor, vivo y poderoso. En el nombre de Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Participa. Amén, Señor. Amén. Termina finalmente el relato porque cada vez que coman este pan y beben de la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Amén. seguros de su regreso, y seguros de su vida, y seguros de Amén. nuestra vida, le damos Sí. gracias a Dios. Amén. Y espero que el Espíritu les conforte en este día. Espero que el Sí, Señor. Espíritu renueve esperanza, como a los dos en el camino, que Amén. en el proceso, en el camino les ardía el corazón y al partir el pan sus ojos se abrieron para pasar a una nueva dimensión de la fe y que la llenura del Espíritu Santo que les estaba por acontecer a ellos nos llene a nosotros hoy y nos revigorice en nuestro caminar desde hoy y en cada momento, mis hermanos. No Amén. perdamos la esperanza y estemos atentos a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Que el Señor los Amén. bendiga ricamente, los fortalezca y nos mantenga unidos unos con otros. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.